país, señor Franco, le escucho. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia que tenemos un plan nacional de gestión de riesgo, aprobado en el 2014, que tiene una visión y que tiene un reconocimiento de que el plan en sí mismo no es importante. Lo importante es el proceso que lleva consigo la gestión de riesgo, porque la gestión de riesgo no solamente es reducir y controlar el riesgo, también es prevención. Entonces ahí creo todos estamos llamados a lograr pues que tengamos ciudades donde se hayan tomado decisiones, por ejemplo, para ordenar el territorio. No es posible planificar un territorio si no primero hemos ordenado el territorio. Entonces hay una lección que está dejando este Guaico y que necesitamos tomar en serio las cosas, que es ordenar nuestro territorio. Planificación territorial, ¿no? Efectivamente, necesitamos planificación, necesitamos, por ejemplo, comenzar a pensar que los huaicos siempre van a ver producto de un fenómeno que se llama el fenómeno del Niño. Cada 15 o 20 años se produce este fenómeno, y se produce porque el mar se resetea cada cierto tiempo. Aguas frías suben, aguas frías bajan. Este es un fenómeno natural que ha venido desde años y años y años, pero tenemos que adaptarnos frente a ese fenómeno. No podemos pelearnos con estos fenómenos. Entonces necesitamos que nuestras ciudades, por ejemplo, dejen de aprobarse habilitaciones urbanas, visaciones de planos, entrega de constancia de posesión a diestra y siniestra, sin ningún criterio técnico. Necesitamos comenzar a poner las cosas en orden para que precisamente nuestras ciudades no generen más peligros y podamos vivir todos de una manera tranquila. Señor Franco, la pregunta es, ¿qué hacemos con esos alcaldes que entregan, por ejemplo, títulos de propiedad, agua, desagüe, incluso luz, gestionan a habitantes que están en las riberas, en las quebradas, donde zona de peligro, conviven con el peligro y le dan la luz verde para su construcción? ¿Qué hacemos con esas autoridades? ¿Qué se puede hacer? Bueno, el congresista Carlos Brus hoy día en varios medios ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley para admitir la entrega de certificados de propiedad en zonas de alto riesgo como causal de vacancia de los alcaldes, porque ya no podemos permitir que los alcaldes, por cálculo político, por votos, por plata, se comiencen a visar planos, se comiencen a entregar habilitaciones urbanas, se comience pues a entregar constancia de posesión. Eso tiene que acabar. Esto o lo modificamos o vamos a seguir viviendo en peligros permanentes y vamos a poner en riesgo las inversiones que cada familia hace pues para tener un hogar seguro. Entonces necesitamos comenzar a tocar las cosas como deben de ser, pero también a nivel local tenemos que hacer que los comités técnicos que aprueban las habitaciones urbanas pues sean más transparentes. Necesitamos que los alcaldes comiencen a tecnificar la gerencia de desarrollo urbano, de manera que no estén a merced de grupos económicos, de inmobiliarias, que solo quieren pues negocios y quieren perjudicar el desarrollo de las ciudades. Licenciado Carlos Franco, especialista en gestión de riesgo, de gestión ambiental. ¿Usted cree que se debe implementar una nueva gerencia en las municipalidades? Ahora que todo se renueva, todo cambia, todo hay innovación. La gerencia de prevención de desastres, ¿sería importante esto para articular e integrar también los colegios profesionales, ingenieros, arquitectos, incluso de administradores, para que den sus sugerencias correspondientes, señor Franco? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el tema de riesgo tiene que ser un tema transversal. No puede ser solamente un tema de una oficina. Tiene que ser transversal. Así como el tema del medio ambiente también tiene que ser transversal igual. Entonces yo creo que más bien tenemos que lograr que este proceso de prevención, de reducción y de control de riesgos sea un elemento importante. Por ejemplo, te pongo un dato. La gerencia de participación ciudadana o vecinal, por ejemplo, no debería reconocer a ninguna organización si primero no tiene una opinión de la Oficina de Defensa Civil. No es posible reconocer un asentamiento humano si es que está ubicado en zona de alto riesgo. Yo creo que eso tiene que acabar, porque de lo contrario estamos creando más peligros y estamos
poniendo en riesgo a las personas. Entonces, ahí tiene que haber una labor transversal que ayude pues a que las decisiones municipales sean pues decisiones firmes y decisiones sostenibles. Desastres se están generando en muchas ciudades del país. Hay una gestión de riesgo en desastres, que es el tema que abordaremos el día de hoy con el licenciado Carlos Franco Pacheco. Carlos, muy buenos días, bienvenido a Panorama, te escuchamos en Andahuaylas. Muy buenos días a ti, Ronald, y a todo el público de Andahuaylas, y gracias por la oportunidad. Bueno, ¿qué significa este término que suena simpático en realidad? Gestión de riesgo para estos problemas de desastres. Bueno, el Perú tiene un Plan Nacional de Gestión de Riesgo que en su parte central dice que la gestión de riesgo es un proceso de prevención, reducción y control de riesgo. No dice que es un plan, no dice que es un documento, es un proceso. Ahora, ¿de qué cosas nos estamos refiriendo cuando hablamos de riesgo? Miren, actualmente cualquier persona cuando pasa a una calle siempre está expuesto a riesgo. Cuando estamos en un local siempre estamos en riesgo. Cuando estamos en una habitación y esta habitación no está bien construida, ocurre un sismo, el sismo no debería hacer que esa persona le pase algo, pero si esta casa está mal construida, evidentemente la casa le va a caer encima y la casa va a crear un desastre. Entonces, de eso se trata. Lo que necesitamos es reducir y controlar esos riesgos. Para eso necesitamos trabajar muchísimo en prevención. Necesitamos que en las ciudades, necesitamos que en nuestras municipalidades se instale este concepto de la gestión de riesgo. No es un tema solo de la Oficina de Defensa Civil, como mal se ha entendido hasta la fecha. Es un tema transversal, es un tema que cruza toda la gestión. Es como el tema del medio ambiente, cruza todo el tema de la gestión, no es un tema solo de la oficina ambiental. Entonces necesitamos hoy día transversalizar esta idea de que la gestión de riesgos es un tema pues que pasa por todos los niveles de decisiones a nivel municipal y regional. Claro, hay diversos tipos de desastres, ¿no? Ahora, por ejemplo, son los desastres naturales que nos están afectando con este tema del fenómeno. Pero esta gestión de riesgos se resume en una palabra, prevención, Carlos. Efectivamente. Ahora, pero ¿cómo prevenimos? Es decir, desde los municipios, desde las oficinas de defensa civil, los alcaldes, hay un presupuesto y en realidad, ¿qué acciones de prevención debemos o no tomar a lo largo de este tiempo? En Ecuador ha ocurrido un tema mucho más efectivo de prevención, de gestión de riesgo de desastres, por ejemplo. En primer lugar, un aspecto importante para tener planificación urbana o rural es el ordenamiento territorial. Necesitamos ser más conscientes que si no ordenamos el territorio, vamos a vivir con permanente riesgo, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, valorar las franjas marginales, necesitamos valorar el tema de los cauces, necesitamos valorar qué pasa cuando llueve, necesitamos valorar, por ejemplo, el drenaje fluvial, necesitamos valorar más, por ejemplo, todos los aspectos que ponen en riesgo nuestras ciudades. Hoy día, por ejemplo, el tema del ordenamiento no es un tema de agenda, pero necesitamos que ahora sí, porque lo que está quedando como enseñanza de este desastre que está ocurriendo en el norte fundamentalmente es que ya tiene que acabar con la idea de seguir entregando constantes posesiones, planos visados, habilitaciones urbanos a diestra y siniestra, por cálculo político, por dinero. En eso estamos ahora metidos en un problema, porque las ciudades han crecido de esa manera, producto del cual se han vuelto caóticas, se han vuelto informales. Entonces necesitamos recoger esa lección, necesitamos acabar con esto. Por ejemplo, el día de hoy en los medios de Lima se ha anunciado que el congresista Carlos Brus presentará un proyecto de ley para admitir
la entrega de certificados de propiedad en zonas de alto riesgo como causal de vacancia. Me parece interesante que eso sea un elemento de vacancia de los alcaldes, porque no es posible que las ciudades vivan en permanente riesgo, y ahí tienen un papel importante los alcaldes. Bueno, creo que este es un gran avance, ¿no? Pero hay un tema que perfectamente estamos diciendo, ¿no? La articulación de instituciones es un elemento básico para que se tenga esta etapa de prevención, Carlos. Efectivamente, pero no solamente, digamos, la articulación, la colaboración, la coordinación. Un elemento que queda claro también como enseñanza de este proceso es de que necesitamos fortalecer la gobernanza. No es posible que por un lado esté CENEPRED, por otro lado esté el INDECI, por otro lado estén las plataformas de defensa civil, los COE, por otro lado estén diversas instancias interactuando de manera individual. Creo que necesitamos comenzar a articular mejor. Por ejemplo, hacer el inventario de capacidades, hacer el inventario de máquinas, el inventario de ayuda humanitaria, el inventario de nuestros recursos frente a los temas de riesgo. Necesitamos comenzar a ponernos a pensar de manera articulada, porque no solamente estamos hablando de temas de riesgos físicos, también hay riesgos tecnológicos, hay riesgos por epidemias, hay riesgos por incendios. Necesitamos comenzar a pensar de otra manera, de lo contrario vamos a tener y vivir siempre en riesgo permanente. Bueno, ¿y cómo se organizan los aparatos públicos ante estos riesgos de desastre? ¿Cómo es la organización? Bueno, lo que ha quedado demostrado con este desastre es que se ha activado el CORIN nacional, donde permanentemente se está vigilando, monitoreando las diversas actividades. Producto de eso ya se ha trabajado un monitoreo de eventos extremos, se han elaborado guías para los municipios de zonas afectadas, se ha trabajado pues mapas de riesgo, se ha trabajado las zonas de evacuación, se ha trabajado en lugares donde se están reuniendo a los afectados, y hay un plan de reconocimiento para las casas que han sido afectadas, pero creo que nada de eso va a tener sentido si no se toma la decisión de ordenar los territorios. Yo quiero destacar esto, que es un elemento central para lograr que no vuelva a ocurrir cosas como esta, ¿no? Nadie quiere cosas como esto. Ahora, necesitamos también pues invertir en las partes altas, necesitamos invertir en forestación, en siembra de agua, necesitamos hacer reservorios naturales en las partes altas, necesitamos que también el agua siga siendo un elemento de desarrollo y de vida, ¿no? Porque el agua no causa problema, lo que causa problema es que tenemos ciudades mal organizadas. Ese es el gran tema, amigo Ronald Ripa. Exacto, y ahí la participación de la sociedad civil es vital, ¿no es cierto? Tener las medidas de prevención. Ayer cayó una lluvia torrencial en Andahuaylas, el agua ingresó a viviendas que están construidas en zonas por debajo de los lugares donde transcurre el agua, y muy cerca del río. Mira, acá hay un ejemplo muy claro. Efectivamente, como le digo, no están ordenados acá, la gente invade una zona, el alcalde los reconoce, como votan por ellos, hay una especie de una alianza perversa que termina creando problemas a la ciudad, porque al final la ciudad tiene que socorrerlos, al final la ciudad tiene que ayudarlos. Entonces yo creo que más bien tenemos que hacer las cosas al revés, ¿no? El baño tiene que estar en un lugar determinado, la sala en un lugar determinado, el comedor en un lugar determinado, igual que en nuestras casas. Nuestras ciudades tienen que estar ordenadas también de esa manera, de manera que podamos vivir tranquilos y podamos tener inversiones seguras que permitan pues el desarrollo de nuestras ciudades. Bueno, exactamente, Carlos, muchas gracias por los detalles que nos das, por este tema que obviamente es de mucho interés en esta temporada, sobre todo en nuestro país. Buenos días. Buenos días. Estamos en comunicación telefónica con el licenciado Carlos Franco Pacheco, especialista en gestión ambiental, un tema que es de todas maneras importante, que se cumpla, se conozca y se amplíe, es sobre gestión de riesgos de desastre. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Muy buenos días a ti y a todo el público de Radio Cumbe, y bueno, y gracias por la oportunidad y para hablar sobre temas pues de actualidad.
Tenemos un plan nacional de gestión de riesgo de desastres denominado Plan AGER del 2014 al 2021. Sin embargo, como indicaba, todavía las comunidades campesinas, centros poblados, estas ciudades un poco distantes de la capital, de regiones, de provincias, no conocen ampliamente. Sería muy importante conocer desde su punto de vista, licenciado. Efectivamente, tenemos un plan, tenemos una hoja de ruta, tenemos objetivos claros. En muchos casos todavía está en el papel, pero estos sucesos que está viviendo el Perú más bien nos hacen pensar que es necesario comenzar a hacer que pues el papel sea analizado conforme la realidad manda. Necesitamos que las comunidades, los líderes entiendan la importancia de estos instrumentos. La gestión de riesgo no es otra cosa que un proceso, no es un papel, no es un documento, no es un instrumento, es un proceso pues para prevenir, reducir y controlar el riesgo. En permanente riesgo estamos cuando subimos un ómnibus, cuando cruzamos una vereda, cuando estamos dentro de una habitación, dentro de un local. Siempre estamos expuestos a riesgos, a peligros, pero eso no debe ocurrir nada si es que las autoridades y la sociedad pues estén capacitadas, tengan capacidades para enfrentar esos peligros, de manera que podamos evitar que todos estos peligros nos hagan daño. Un temblor mueve la tierra, pero si estás dentro de una habitación mal construida, sin vigas, sin refuerzos, ese departamento te va a hacer daño, ese departamento va a caer sobre tu cuerpo y eso va a ocasionar muchos problemas. Entonces, necesitamos que nuestras ciudades, nuestras casas, nuestro trabajo, nuestro ambiente también sea seguro. Y creo que el plan tiene ese objetivo, es prevenir, reducir y controlar el riesgo. Obviamente identificar los principales peligros de origen natural o también inducidos por el hombre. Usted ha sido tácito, claro. Muchas veces nosotros somos los propios responsables. Por ejemplo, en la capital Lima, muchas de las familias se han ubicado muy cerca del río Rímac, pese a las indicaciones, las comunicaciones por parte de INDECI. Ellos continuaban viviendo, exponiendo su propia vida. Efectivamente, nuestras ciudades pues han crecido como han podido, han crecido por silencio administrativo, han crecido por invasiones, han crecido por informalidad. Y esta característica no solamente es de Lima, es de todo el Perú, ¿no? Existen alcaldes que por dinero o por votos han aprobado habilitaciones urbanas, han entregado constancia de posesión, han visado planos, y eso ha puesto en riesgo a estas poblaciones, más aún si no se ha hecho análisis de riesgo, no hay análisis del suelo, no hay ordenamiento territorial. Entonces, ahí también tenemos un problema, y que este huaico no ha hecho más que hacernos recordar que bueno, que el agua tiene memoria, que el agua siempre pues va a recuperar su cauce. Entonces necesitamos ser conscientes de todo este tema. Hoy día necesitamos ser más radicales en cuanto al ordenamiento territorial. Acá veo en las notas que han salido hoy por los medios donde se señala que, por ejemplo, el congresista Carlos Brus ha señalado que va a presentar un proyecto de ley para admitir la entrega de certificados de propiedad en zonas de alto riesgo como causal de vacancia de alcaldes. Yo creo que sí es necesario que los alcaldes sean más cuidadosos con el desarrollo urbanístico. Hoy día necesitamos que las ciudades estén planificadas, que sean armónicas, que sean sustentables, que sean resilientes, pero si hay corrupción, si hay cálculo político, nunca vamos a lograr ese objetivo. Entonces necesitamos de una vez por todas cortar la raíz por donde debe de ser. De todas maneras, por ejemplo, hace minutos escuchábamos al director del Instituto Nacional de Defensa Civil, quien
ha comunicado que más del 50% de los gobiernos locales, teniendo presupuesto para la atención de emergencias, no han ejecutado ni un solo sol de gasto. Imagínense, estamos con la incompetencia también de nuestros representantes. Efectivamente, incompetencia, falta de capacidades, ganas de poder ordenar las ciudades, ¿no? Hoy día, yo por ejemplo, yo soy abogado y por ejemplo en el tema del derecho urbanístico estamos en nada, ¿no? No hay jurisprudencia obligatoria sobre desarrollo urbano, cada alcalde define el mejor derecho urbanístico que requiere, no hay instrumento de gestión urbana. Solamente le digo, no tenemos ley de suelo, tenemos ley de agua, ley del aire, ley de las radiaciones, ley del ruido, pero no tenemos ley de suelo. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces el suelo pues se ha privatizado, el suelo es hoy día el centro de disputa y eso tiene que acabar. Y para mí creo un tema muy importante es lo que ahora hay que hacer. Necesitamos comenzar a tomar decisiones, que los alcaldes sean más, más conscientes que tienen que tener mayor control de su territorio. Ese es el tema central. Que se pueda evaluar el trabajo de los distintos niveles de gobierno, ¿no? Tanto de los municipios distritales, provinciales, el gobierno regional y el gobierno central, porque con esto del fenómeno del Niño, la presencia de las precipitaciones fluviales, por ejemplo, tenemos nosotros una provincia que está acá con llamados de urgencia, se va a acrecentar las precipitaciones, vamos a tener descompactación de quebradas, de ríos, y esto significa pues la amenaza latente y pendiente, y por eso que siempre también nosotros remarcamos el tema y el término del licenciado Carlos Franco Pacheco de las acciones preventivas, que lo dejamos de lado. Así es, hay que hacer labores preventivas, necesitamos forestar en las partes altas para atrapar el agua en la parte alta, necesitamos hacer reservorios naturales en la parte alta, necesitamos sembrar agua en las partes altas. Les recuerdo que la sociedad andina veía con agrado que bajara esta cantidad de agua, era alegría que hubiera pues un huaico, pero para nosotros es una maldición, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían otro concepto. Entonces, un elemento también importante de esas nuevas decisiones, tenemos que recoger lo que han hecho nuestros antepasados. Necesitamos revalorar las tecnologías andinas, necesitamos revalorar la cosmovisión que integró agua, suelo, la espiritualidad y todo ello de nuestros cerros. Necesitamos otra forma de ver las cosas. Hoy día no basta solo ver el agua por un lado, el aire por un lado, el suelo por un lado. Necesitamos ver la dimensión integral de nuestro territorio. Entonces yo creo que estos son elementos básicos que nos está trayendo estos mensajes y estas desgracias que hoy día están ocurriendo. Necesitamos, por ejemplo, que las aguas que hay en nuestros ríos, a través de los consejos de cuenca, de los subcuencas, comencemos pues a pensar en la necesidad, ¿qué hacemos para traer más agua? ¿Qué hacemos para que el agua siga brindando calidad de vida? ¿Qué hacemos para que el agua también ayude al desarrollo económico de nuestro territorio? Entonces necesitamos comenzar a pensar en eso, trabajar planes de seguridad del agua. Necesitamos en la labor preventiva tener todo esto, trabajar mucho educación, campañas. Obviamente, licenciado, también la presencia activa de los colegios profesionales, que muchas veces aparecen cuando ya la leche está derramada, cuando tenemos huaicos, inundaciones. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros recién llegó a hacer la evaluación cuando había pasado todo este tipo de desastres en la capital. Esto no puede seguir permitiendo la convocatoria del gobierno central para los colegios profesionales. Efectivamente, mire, se ha aprobado el año pasado la nueva ley de habilitaciones urbanas que está creando ahora los famosos revisores urbanos, que no es otra cosa que una persona que es la que va a tomar todas las decisiones en cuanto al tema de habilitaciones urbanas. Yo creo que más bien tenemos que hacer que los comités técnicos participen, no solamente los profesionales, sino participen la ciudad en general para tomar decisiones de manera que los planes de desarrollo no sean letra muerta, sino sean elementos fundamentales para organizar nuestras ciudades.